La revista de opinión Democracia. Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos dar la bienvenida a los primeros invitados de la revista de Opinión Democracia. Este jueves 11 de julio, el doctor Enrique Terán, catedrático, investigador y farmacólogo, el doctor Marcelo Aguilar, epidemiólogo, investigador y catedrático universitario también. Les invitamos para analizar con el aparecimiento periódico de nuevas variantes por el COVID, ¿qué debe pasar con la vacunación? Hoy se está vacunando en el Ecuador, especialmente a los sectores de vulnerabilidad, como la tercera edad, con la nueva dosis que existe en el país. Sin embargo, en un último foro académico-científico, autoridades de salud y académicos aunaron esfuerzos para recomendar la vacunación actualizada contra el COVID-19 en el Ecuador. La pregunta es, ¿qué significa una vacunación actualizada contra el COVID? Quiero empezar con el doctor Enrique Terán. Muy buen día. ¿Cómo actualizar la vacuna contra el COVID? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un grato placer compartir con Marcelo, experto en el tema, sobre esta importante pregunta de la vacunación y su valor. Nosotros tenemos que empezar siempre rescatando que las vacunas son quizás el mejor invento que puede destacar la medicina actual para prevenir las enfermedades infecciosas. Y en ese sentido, no debe haber cuestionamiento respecto a la adopción de cualquier estrategia vacunal. En el caso específico de COVID, nosotros tuvimos y todavía estamos tratando de sobreponernos a un proceso pandémico que fue terriblemente difícil y duro y que fue posible superar gracias justamente a la vacunación. Desafortunadamente, y debido a la desinformación, a la falta de consistencia en el mensaje, la adopción de la vacuna ha ido poco a poco desgastándose. Nosotros empezamos con un proceso vacunal que tuvo una adopción de cerca del 84% de la población en una primera dosis. Para una segunda dosis, eso cayó ya a cerca del 56%, en una tercera dosis o primer refuerzo que se llamaba, cayó alrededor del 26%, y con la cuarta dosis o el último refuerzo, llegamos tan solo a cerca de un 12%. Desde ahí tomemos en cuenta que en el país no ha habido vacunación disponible o activa, al menos por 1 año y medio, casi 2, razón por la cual el número de casos de contagios ha seguido incrementándose. No ha sido ya en lo dramático de hospitalización y muerte, pero la población ecuatoriana sigue todavía contagiándose de COVID, y más todavía cuando aparecen estas nuevas cepas, estos nuevos tipos de virus que hacen que la población quede susceptible nuevamente. Entonces, es importante destacar que la infección, la exposición al virus, causa problemas o secuelas posteriores a largo plazo, lo que se conoce como el COVID prolongado, o en inglés le llaman long COVID, y que es lo que hay que prevenir gracias a esa vacunación. De ahí la importancia de que esté disponible nuevamente una estrategia vacunal aquí en el país, y sobre todo que hagamos promoción activa para su adopción. Bienvenido un reconocido investigador, epidemiólogo, catedrático, doctor Marcelo Aguilar. Doctor Aguilar, ilústrenos cómo actualizar y fortalecer en el fondo las capacidades del Programa Nacional de Inmunizaciones ligado a la atención primaria de salud, y en este caso
el fortalecimiento de la vacunación contra el COVID. Buen día. Buenos días, Miguel. Saludos a todos los a la audiencia de Radio Democracia. Saludos a mi distinguido contertulio, el doctor Enrique Terán. Bueno, el primer punto clave que hay que comprender es que la evolución del virus, la mutación del virus ha hecho que ahora tengamos poblaciones del SARS-CoV-2 muy distintas a las que causaron la pandemia durante el 20 y 21. Estas se han diferenciado de tal modo que ha sido necesario crear nuevas vacunas actualizadas que actúen frente a las poblaciones predominantes que están causando la enfermedad de carácter endémico, pero no exenta de riesgos para las poblaciones principalmente más debilitadas, las poblaciones consideradas de riesgo como niños menores de 5 años, mayores de 65 años, personas portadoras de otras enfermedades debilitantes, discapacitados y los servicios de salud que se consideran prioritarios y servicios sociales. Entonces es necesario revacunar con estas vacunas que son producidas para las poblaciones actuales. El virus ha cambiado mucho y eso ha exigido cambiar las vacunas. A esto nos referimos con vacunas actualizadas. Luego hay algunos efectos de la pospandemia, un agotamiento de los servicios de salud, un agotamiento también del desempeño de los programas de inmunizaciones, esto ocurre en todos lugares, y una reticencia de la población para vacunarse frente a estas nuevas circunstancias. Y la reticencia no es solamente frente a la COVID-19, hay poca asistencia, poca demanda fuera de lo habitual frente a las otras vacunas. Entonces es necesario reposicionar la necesidad de vacunarse porque, Enrique lo ha dicho muy bien, la infección de la COVID-19 en este momento, aunque no produzca casos graves y mortalidad significativa como durante la pandemia, en algunos lugares que se han vacunado poco, incluso Estados Unidos, se producen brotes con mortalidad y casos graves. Eso ocurre en poblaciones poco vacunadas. En el Ecuador es una situación más endémica, pero el riesgo de tener COVID duradero, que tiene una serie de consecuencias para la salud, es importante producir una vacunación. Entonces, primero hay que hacer una campaña de comunicación. Hay que reposicionar la necesidad de vacunarse frente a la COVID-19. Hay que emprender con un liderazgo importante desde el Ministerio de Salud sobre estas iniciativas. Es fundamental introducir algunos elementos de la comunicación más actualizada, dependiendo de los grupos de edad. Para los más jóvenes, por ejemplo, el uso del TikTok, el uso de redes es clave, mientras que para otras poblaciones, especialmente periféricas, se requieren programas de comunicación popular con radios periféricas, con radios comunitarias, pero es necesario reposicionar a la vacunación de la COVID y en general la vacunación como una de las estrategias de protección de salud más poderosas que nuestras sociedades disponen. Hay que posicionar a las vacunas como uno de los elementos claves de la producción de salud. Doctor Aguilar, con estas consideraciones, lo que se está vacunando hoy en el Ecuador, ¿llena esas expectativas? El Ministerio de Salud ha hecho un esfuerzo, nos informan que han adquirido alrededor de 250.000 vacunas en una primera compra y estarán por llegar 250.000 más. Habrían unas 500.000 dosis disponibles especialmente para las poblaciones más vulnerables. Pero vacunar actualizadamente para las poblaciones que se consideran de riesgo se necesita un esfuerzo mucho mayor. Se estima que más o menos son 6.400.000 dosis, porque hay que vacunar a los trabajadores de la salud, del sistema de salud, bomberos, policía, ejército, todos estos elementos que trabajan en la protección social, además de grupos específicos como discapacitados, pacientes portadores de enfermedades crónicas, grupos específicos de la sociedad, niños entre 6 meses a 4 años,
niños mayores y adolescentes, mayores de 65 años, personas con otras enfermedades debilitantes. Si sumamos todo esto, tenemos una población más amplia. En consecuencia, pues, buena hora que se está vacunando con estas dosis que hay, pero hay que ampliar el programa para tener una protección más importante, más significativa a todos estos grupos considerados prioritarios en esta fase. Doctor Enrique Terán, ¿cómo impulsar la protección de las vacunas de última generación, como las que se tiene a disposición en el país? Vacunas actualizadas, y explíquenos qué significa el modelo ideal del ARNM para proteger a la población de estas variantes circulantes. Creo que esa es una pregunta clave, Miguel, muchas gracias, porque en esta desinformación que ha sido característica de la pandemia, nosotros escuchamos mensajes que pueden ser peligrosamente entendidos por la población en contra de las vacunas, sobre todo tratando de resaltar su peligrosidad. Es así que nosotros al inicio de la pandemia, porque echábamos mano de todo lo que teníamos disponible, usted recordará y nos ayudó a comunicar que cualquier vacuna que estaba disponible era la mejor vacuna que había que ponerse, porque teníamos que disminuir la transmisibilidad de ese virus, tratar de controlar el problema. Pero conforme el virus ha seguido mutando, que es un efecto que no se puede controlar. Habíamos también dicho desde el principio que COVID llegó para quedarse largo tiempo y que va a estar el virus mutando permanentemente. Hay la necesidad de actualizar la vacuna de forma consecuente, tal cual sucede con otros virus. Déjeme poner el ejemplo de influenza. ¿Por qué tenemos nosotros que vacunarnos todos los años contra influenza? Porque el virus de la influenza va cambiando y la vacuna de forma consecuente se va actualizando. Entonces usted tiene que vacunarse cada año con la vacuna que contiene las nuevas cepas circulantes. En el caso de COVID, las vacunas no todas son susceptibles de actualización. Por eso hay vacunas que ya no están disponibles, que usamos en un principio, pero que no han tenido tecnológicamente la capacidad de poder actualizarse. Hago alusión, por ejemplo, a la vacuna de AstraZeneca, hago relación a la vacuna de Sinovac, que fueron puntales esenciales al principio de la pandemia, pero que por su naturaleza, por su característica, no pueden seguirle a la misma velocidad a esa mutación que el virus efectúa. Es ahí donde la tecnología de última generación, las vacunas llamadas de ácidos nucleicos o las vacunas de RNA mensajero que usted hacía referencia, son las que han demostrado que pueden tener esa versatilidad y lograr seguirle al virus casi con la misma velocidad con la que está mutando. Es así que el ministerio, por ejemplo, en una buena decisión que hay que aplaudir, ha decidido adquirir, como decía el doctor Aguilar, estas 500,000 dosis de la vacuna de RNA mensajero, la que está más recientemente disponible, para tratar de actualizar la memoria inmunológica de la población ecuatoriana. Claro, acabamos de escuchar hace 2 semanas que el ministerio dice ya llegó a Ecuador la nueva variante de la COVID-19, esta variante FLIRT, y la pregunta inminente es, ¿y esa vacuna que compraron protege ya contra esa cepa? Por supuesto que no, esa cepa acaba de aparecer hace unas pocas semanas, pero el fabricante ya está trabajando, entonces muy seguramente hacia el mes de octubre, noviembre, fines de año, ya tendremos la versión actualizada de esa vacuna que incluya la protección contra esta variante FLIRT. Y entonces uno puede caer en 2 conclusiones, Miguel. La primera, o sea que habrá que estar vacunándose permanentemente contra COVID-19. Respuesta sí. Ahora se habla de un esquema al menos anual
de vacunación contra COVID-19 tal cual se hace contra influenza. Y la segunda, entonces, ¿para qué me vacuno si no protege contra esta variante? Pero protege, escúchenme todos quienes nos acompañan, contra la variante Omicron, que era la que estuvo hasta hace 2 semanas y debe seguir aquí en el Ecuador como prevalente en un 90% de los casos. Entonces usted, la mejor decisión que tomaría es utilizar una vacuna actualizada y hacerlo de forma periódica. Doctor Marcelo Aguilar, se ha estimado que se requerirían alrededor de 6.400.000 dosis para fortalecer y ampliar la estrategia para llegar a más personas. ¿Cómo debiera implementarse esto? Debiéramos comprender que estas 500.000 dosis que se han planteado en este momento son una fase inicial de vacunación y hay que priorizar aquellos grupos más vulnerables. Y pues las informaciones de los organismos internacionales nos dicen que las vacunas actualizadas, incluyendo para la nueva variante FLIRT, estarán disponibles a partir de octubre o noviembre de este año. Entonces hay que planificar la ampliación de la vacunación ya con esta perspectiva y con las vacunas actualizadas. Algunas de estas industrias tienen la capacidad de rápidamente cambiar, introducir estas nuevas poblaciones y de producir pues también las vacunas actualizadas que van ajustándose al perfil de poblaciones virales que van circulando en el mundo. Entonces, la siguiente fase sería pues deseable que ya las nuevas vacunas que estarán disponibles hasta final de año se incorporen para incorporar los grupos que faltan en la vacunación en el Ecuador. En ese sentido, ¿habrá que esperar hasta octubre para que vengan, doctor Aguilar, se pueda adquirir para enfrentar con esta nueva variante el FLIRT? Bueno, las vacunas se adquieren con un tiempo de antecedencia importante. El proceso de adquisición de vacunas implica un proceso a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, que es la vía por la que compra el Ministerio de Salud. Y la ventaja es que este mecanismo permite adquirir al mejor precio las mejores vacunas con la mayor oportunidad. Entonces, eso es valioso que el Ecuador tiene este mecanismo de adquisición internacional que está ofreciendo lo más actualizado, lo mejor y lo más seguro, que es importante decirle a la población. Ese es un mecanismo válido y pues el Ecuador seguirá trabajando a través de eso. Lo que es importante es que el Ministerio de Salud planee esto, disponga de los fondos y haga los pedidos de forma oportuna para disponer de estos recursos tecnológicos de forma oportuna. Doctor Enrique Terán, ¿cómo enfocarse también? Esto es importante, usted ya señalaba, la promoción de las consecuencias de la long COVID, que ayudaría a la población a interesarse más en la vacunación, que esto, como usted decía, como la influenza, habrá que hacerlo anualmente. Claro, nosotros, y como decía el doctor Aguilar, hacemos un estimado del número ideal de vacunandos que debería tener el país. Se habla de esas 6.400.000 dosis, pero si no hay adopción, ¿para qué el país se embarca en una adquisición? Entonces tenemos nosotros que tomar nuevamente cartas en el asunto en la comunicación asertiva. Mire usted que de las 250.000 dosis que trajo el Ministerio de Salud Pública, averiguábamos el consumo a la fecha y está en alrededor de 36.000 dosis. Quiere decir que a pesar de que hay vacuna, la gente no se está vacunando. Y es que no estamos cayendo en cuenta en el beneficio de la vacunación y en la importancia de esa vacunación. Entonces, usted que nos escucha, lleve a sus padres a vacunar porque seguramente son de la tercera edad. Si usted tiene personas con enfermedades crónicas en su casa, llévelos a vacunar. Si usted se siente en riesgo porque usted trabaja en sitios en los que existe poca ventilación, usted trabaja en contacto con gente que puede estar potencialmente enferma, vaya a vacunarse.
La vacunación en el Ecuador es gratuita y eso es una gran ventaja que no estamos echando mano y que obviamente no le da argumentos al Ministerio de Salud Pública para decir hay demanda abundante de vacuna. Entonces, si nosotros tomáramos en cuenta que ahora se sabe y está demostrado que tomar infecciones repetitivas, tener de forma repetitiva COVID, incrementa el riesgo de consecuencias en el sistema nervioso central, en el sistema cardiovascular, en el sistema respiratorio, no le tomaríamos a la ligera a la infección por COVID. No diríamos es solo una gripecita más, no me va a pasar nada. Entonces, hagamos de nuevo énfasis y qué bueno que ustedes vuelvan a poner en los medios de comunicación el tema sobre la palestra, porque hay que decirle a la población que nos estamos descuidando en algo que en el mediano largo plazo va a terminar colapsando el sistema de salud. Nosotros tenemos una herramienta que es la vacunación, hay que hacer uso de la misma, hay que permitir que esas dosis que van llegando progresivamente vayan consumiéndose y que el ministerio, por lo tanto, tenga la necesidad de seguir adquiriendo vacuna para tenerla disponible de forma permanente aquí en el país. Doctor Marcelo Aguilar, ¿debiera permitirse obligar a ARSA para el registro de estas nuevas vacunas y de la tecnología ARNM para ampliar el acceso de la población? Sí, desde luego. Durante la pandemia ocurrió una revolución industrial en la producción de vacunas. Fue un evento extraordinario en términos de avances tecnológicos que ocurrió. Y esto obliga también a los organismos regulatorios a actualizarse, a mirar todas estas tecnologías e incorporar en su sistema. ARCSA se ha demorado demasiado en este sentido. Muchos otros organismos regulatorios de América Latina, en Brasil, en Argentina, en Chile, en México, ya lo han hecho. Y la demora de actualizar, de ponerse al día en esto, pues es una complicación para incorporar estas nuevas tecnologías que aparecen rápidamente. Los organismos tienen que actualizarse técnica y científicamente para estar a la altura de la evolución, especialmente en tecnología de vacunas. ARCSA es un organismo importante para regular y garantizar la calidad de los medicamentos, de los productos vacunales, de todos los productos de uso humano. Es un organismo importante para la salud, pero también tiene que tener agilidad para poder incorporar algunos elementos que suelen ser estratégicos, como las vacunas actualizadas que están ya disponibles. Doctor Enrique Terán, a propósito de la ARSA, ¿debe ser más un facilitador antes que un obstáculo para introducir tecnologías que son valiosas y que están en el mundo, como sucede en otros países? Por supuesto que sí. Mire usted que nosotros tenemos al momento una camisa de fuerza en términos de acceso a este tipo de tecnología, a estas vacunas. Si usted quiere vacunarse y no lo hace en el Ministerio de Salud Pública, no hay alternativa excepto irse fuera del país. Entonces hay que ser consecuente con el ambiente comunicacional y la percepción pública. Si es que usted tiene una vacuna que está disponible en el segmento privado, usted seguramente se va a preguntar por qué no está en el sector público. En cambio, al revés, si está solo en el sector público, la gente se pone un poco escéptica y dice, ¿y por qué no está en el sector privado? ¿Por qué solo dan en el Ministerio de Salud Pública? Entonces, ese balance parecería ser que las autoridades, particularmente ARSA, no toma en consideración. Si el Estado está usando esa vacuna como un insumo primario, ¿por qué no ponerlo disponible en el segmento privado para que quien quiera libremente pueda acceder a la misma
con costo, por supuesto, pero que sí exista disponibilidad. Entonces, ojalá las autoridades que seguramente nos están escuchando tomen cartas en el asunto y aceleren ese proceso para que en las próximas semanas también esté disponible esta estrategia vacunal en el sector privado para quienes quieran hacer uso del mismo. Y doctor Marcelo Aguilar, y para hacer una vacunación masiva, concienciar, informar, es importante también lo que les hemos escuchado a ustedes como expertos, que se tomen en cuenta las facultades de ciencias de la salud de todo el país para movilizar a los estudiantes y que sean también parte de este proceso en la vacunación contra el COVID. Ciertamente, estas estrategias amplias de salud pública requieren creatividad y la incorporación de sectores distintos que son capacidades potenciales que están allí. Los estudiantes de la salud en el Ecuador, estudiantes de enfermería, de medicina, de distintas carreras de la salud, son un número importante y a través de los programas de vinculación a la sociedad pueden perfectamente trabajar y contribuir como trabajadores sanitarios en la vacunación, en la promoción de salud, en distintas actividades en las que el Ministerio de Salud no tiene personal suficiente. También creo que es importante recuperar una experiencia muy valiosa que en la fase de vacunación más crítica se aplicó en el Ecuador, que fue una convocatoria público-privada. Recordemos que durante el gobierno del presidente Lasso, esta convocatoria permitió vacunar a más de 11 millones de personas en menos de 3 meses. Pero esto se produjo porque hubo una convocatoria oficial, una verdadera cruzada por la vacunación, e hizo que cualquier industria, organizaciones sociales de base que pudiera vacunara bajo la supervisión del Ministerio de Salud. Por eso se logró este tipo de cosas. El Ecuador en estos momentos vive situaciones sanitarias que requieren una amplia intervención social. El tema del dengue que hemos tenido en el país ha sido dramático. Tenemos brotes de enfermedades respiratorias en donde se incluyen COVID, se incluye virus sincitial respiratorio, influenza, y se requiere pues vacunar y se requiere fortalecer estrategias de prevención y control. Una convocatoria importante, amplia, a los gobiernos seccionales, a las organizaciones sociales, a la academia en este momento puede ser muy valiosa. Son recursos extraordinariamente amplios y válidos, pero que tienen que ser conducidos a través de una iniciativa, de una racionalidad de uso de estos recursos en beneficio del país. Son elementos que están claves. Y una acotación adicional. Puede sonar raro para muchas personas cuando estamos hablando de la incorporación de la red de servicios privados. El Sistema Nacional de Salud, en su marco jurídico, dice que la red complementaria estará formada por toda la red privada, que es importante, pero tiene que estar articulada con la política pública dentro de lineamientos racionales y ampliando la capacidad de salud. Entonces hay que echar mano de estos recursos que están en la ley, que están en los reglamentos, pero que hay que liderarlos y hay que conducirlos. Muchas gracias. Hemos querido poner este tema tan importante de la salud pública y como bien han dicho nuestros invitados, el doctor Enrique Terán y el doctor Marcelo Aguilar, hay que aunar esfuerzos para recomendar la vacunación actualizada contra el COVID-19 en el Ecuador y que también con una gran difusión tenga la acogida que debiera esperarse. Doctor Enrique Terán y doctor Marcelo Aguilar, muy amable como siempre por su atención y por ilustrarnos un tema tan importante en la salud pública en el Ecuador. Muchas gracias, un buen día. Con mucho gusto, buenos días, saludos a todos. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:16 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con la doctora Patricia Borja, experta en temas de seguridad social, integrante de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social, a propósito del veto que impusiera en las últimas horas, veto total del Ejecutivo al proyecto de ley reformatoria a varias leyes
para la denominada estabilidad de la seguridad social en el Ecuador. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional.